Hola, mi nombre es Milka Vega y yo les voy a hablar de las infecciones en la superficie ocular como la blefaritis, conjuntivitis y meibomitis. Entonces, como introducción, la superficie ocular es una entidad anatómica compuesta por diversas estructuras oculares como la conjuntiva, la córnea y la película lagrimal. Ahora yo les voy a hablar acerca de la conjuntivitis. La conjuntivitis es un diagnóstico frecuente en pacientes que se quejan de tener los ojos rojos y suele ser una afectación benigna y autolimitada y que se trata de manera fácil. Literalmente conjuntivitis significa inflamación de la conjuntiva. Y la conjuntiva es la membrana mucosa que recubre la superficie interna de los párpados y cubre la superficie del globo ocular hasta el limbo, que es la unión entre la esclerótica y la córnea. Y la parte que cubre el globo ocular es la conjuntiva vulvar y la parte que recubre los párpados se la denomina conjuntiva tarsal. La conjuntiva está compuesta por un epitelio y una sustancia propia. Este epitelio es escamoso no queratinizado que contiene células calciformes. La sustancia propia está muy vascularizada y es el sitio de considerable actividad inmunológica. La conjuntiva es generalmente transparente y cuando está inflamada, como en el caso de la conjuntivitis, se ve como rosada o roja al momento de inspeccionarla. De cerca, el examinador puede discernir ciertos vasos sanguíneos finos que se denominan inyección, en contraste con la sangre extravasada que se ve en la hemorragia subconjuntival. Toda conjuntivitis se va a caracterizar por tener un ojo rojo, pero no todos los ojos rojos son conjuntivitis. Con respecto a la clasificación y epidemiología, la conjuntivitis aguda se puede clasificar como infecciosa, bacterial o viral, o no infecciosa como alérgica, tóxica o inespecífica. La prevalencia de cada tipo es diferente en las poblaciones pediátricas y adultas y la conjuntivitis bacteriana es mucho más común en niños, mientras que la viral es más común en adultos. Con respecto a las causas y manifestaciones clínicas, tenemos a la conjuntivitis bacteriana. Eh, Esta de aquí, generalmente los pacientes se quejan porque hay enrojecimiento y secreción en un ojo, aunque también esta puede ser bilateral, al igual que en la conjuntivitis viral y alérgica, el ojo afectado suele estar cerrado por las mañanas y la secreción purulenta continúa durante todo el día y esta secreción va a ser espesa y globular. La secreción puede ser de color amarilla, blanco o verde y la secreción difiere mucho, esta secreción difiere mucho de la conjuntivitis viral y la alérgica, que ya la voy a explicar más adelante. Es mayormente acuosa durante el día con un componente escaso y fibroso que es moco en lugar de pus. En el examen, los pacientes con conjuntivitis bacteriana suelen tener una secreción purulenta en los márgenes del párpado y en la comisura del ojo, que reaparece a los pocos minutos al limpiar el párpado. Esto también contrasta con los pacientes con conjuntivitis viral o alérgica, en quienes los ojos más parecen como llorosos y donde puede haber moco al inspeccionar cerca de la película lagrimal o si se baja el párpado inferior, pero el pus no aparece de manera espontánea y continúa en el párpado, margen y en las esquinas del ojo. La conjuntivitis bacteriana suele ser causada por Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, por Haemophilus influenzae, por Moraxella catarrhis y la infección por Staphylococcus aureus es la más común en adultos, mientras que los otros patógenos que mencioné suelen ser más comunes en niños. La conjuntivitis bacteriana es muy contagiosa y se propaga por contacto directo con el paciente y sus secreciones o con objetos y superficies contaminadas. Con respecto a la conjuntivitis bacteriana hiperaguda, esta de aquí se da por especies de Neisseria, en particular la Neisseria gonorrhoeae, que puede causar una conjuntivitis bacteriana hiperaguda que sí es grave y va a poner en riesgo la visión del paciente. Por lo que este tipo de conjuntivitis va a requerir una derivación inmediata al oftalmólogo. Eh, este organismo suele transmitirse desde los genitales a las manos y luego, como nos tocamos los ojos con las manos, nos las transmitimos de esa manera. Y normalmente se presenta una uretritis concurrente. La infección ocular se caracteriza por una secreción purulenta profusa presente dentro de las 12 horas posteriores a la inoculación. La cantidad de secreción es abundante. Otros síntomas también son que son rápidamente progresivos, van a incluir enrojecimiento, irritación y dolor a la palpación. Generalmente hay esquimosis marcada, que es un edema conjuntival, hinchazón del párpado y adenopatía
preauricular dolorosa. Los raspados conjuntivales deben enviarse para tinción de grano inmediatamente para poder identificar los diplococos gram negativos, y la reacción de cadena polimerasa, el PCR, también se puede utilizar para el diagnóstico de la conjuntivitis gonocócica. Con respecto a la conjuntivitis viral, generalmente esta es causada por el adenovirus y puede implicar a muchos serotipos. La conjuntivitis puede ser parte de un prodromo viral seguido de una neumonía, fiebre, faringitis e infección del tracto respiratorio superior, o de la infección ocular, que puede ser la única manifestación de esta enfermedad. La conjuntivitis viral es muy contagiosa y se transmite por contacto directo con el paciente y sus secreciones, o con objetos y superficies que estén contaminados. La conjuntivitis también puede ser parte del prodromo o presentación de otras infecciones virales del tronco respiratorio superior. La conjuntivitis viral se presenta como una inyección conjuntival con secreción acuosa o mucocerosa, al igual que tiene una sensación de ardor, de arena o arenilla en un ojo. Los pacientes suelen referir un tipo de pus en el ojo, pero al interrogarlos nos damos cuenta que son como costras matinales seguidas de una secreción acuosa o de un moco escaso durante el día. Generalmente el segundo ojo se ve afectado en un plazo de 24 a 48 horas, aunque los signos y síntomas unilaterales no van a descartar un proceso vírico. Los pacientes suelen creer que tienen conjuntivitis bacteriana, que se les ha pasado de un ojo al otro, y no parecen que se trate de una manifestación ocular de una enfermedad sistémica, aunque estén experimentando síntomas víricos al mismo tiempo. En un examen normalmente solo hay secreción mucoide si uno baja el párpado inferior o si mira muy de cerca el rabillo del ojo. Generalmente vamos a encontrar lagrimal profuso en lugar de secreción, y la conjuntiva tarsal puede tener una apariencia folicular o bultosa e incluso puede haber un ganglio preauricular agrandado y doloroso. Esta conjuntivitis viral es autolimitada y el curso clínico es paralelo al resfriado común. Si bien la recuperación puede comenzar en unos días, los síntomas frecuentemente van a empeorar durante los primeros 3 a 5 días, con una resolución muy gradual durante las siguientes 2 semanas o incluso unas 3 semanas. Con respecto a la conjuntivitis alérgica, esta es causada por alérgenos que se transportan por el aire, que entran en contacto con el ojo y van a desencadenar una respuesta de hipersensibilidad que es mediada por la inmunoglobulina E, por el IgE de tipo 1. Que sea específica para ese alérgeno, lo que va a provocar la degradación local de los mastocitos y la liberación de mediadores químicos que van a incluir la histamina, factores quimiotácticos de eosinófilos, factores activadores de plaquetas, entre otros. Por lo general, este tipo de conjuntivitis va a tener enrojecimiento bilateral, una secreción acuosa y picazón. La picazón es el síntoma cardinal de la alergia, que la distingue de una etiología viral. Si estos pacientes se afectan los ojos, pueden empeorar los síntomas. Los pacientes con conjuntivitis alérgicas a menudo tienen antecedentes de atopía, alergia estacional o alergia específica, como por ejemplo los gatos. Y pueden estar presentes otros síntomas alérgicos como congestión nasal, estornudos o sibilancias. Los hallazgos clínicos que encontramos suelen ser similares a los de la conjuntivitis viral. Ambos causan una inyección difusa con una apariencia abultada o folicular en la conjuntivitis tarsal, y algunas conjuntivitis alérgicas pueden presentar una reacción papilar más grande que folicular. En algunos casos, esta conjuntivitis alérgica puede dar una quemosis marcada, que es un edema conjuntival. En casos muy extremos, puede haber quemosis ampollosa en la que la conjuntiva abultada y edematosa se extiende hacia adelante, más allá de los márgenes palpebrares, y la quemosis ampollosa se observa con mayor frecuencia en los pacientes que tienen hipersensibilidad extrema a los gatos. En esta diapo podemos ver que hay una comparación entre la conjuntivitis viral, la bacteriana y la alérgica. Entonces, por ejemplo, en la bacteriana vemos que la distribución, al igual que en la viral, puede ser unilateral o bilateral, pero en la alérgica normalmente es bilateral. Los síntomas oculares en la bacteriana es la secreción, que es el que más se destaca, y el ojo cerrado por la mañana. En la viral tenemos sensación de una arenilla, ardor o irritación, y la formación de costras en el margen del párpado por la mañana, que como había dicho anteriormente, a veces se suele confundir. Y también en la alérgica, los síntomas son picor, sensación de arenilla o irritación y la formación de las costras, pero aquí lo diferencia el picor. Y
La bacteriana no tiene otros síntomas a diferencia de las virales, que puede ser parte de una infección viral de tracto respiratorio, como congestión nasal o faringitis asociada, y la alérgica puede tener congestión, estornudo, tos o sibilancia. Con respecto a la evaluación y diagnóstico, aquí vemos en este cuadro, observamos las características distintivas claves entre las conjuntivitis bacteriana, viral y alérgica, y los pacientes pueden informar molestias que son muy subjetivas y varían entre pacientes, que como ya había explicado, pueden hablarse de arenillas, ardor, sensación de cuerpo extraño o dolor. Normalmente los pacientes con conjuntivitis de cualquier etiología pueden abrir el ojo u ojos de forma espontánea. La conjuntivitis es un diagnóstico clínico de exclusión que se realiza sobre la base de la historia clínica y el examen físico, ya que los pacientes suelen llamar conjuntivitis a todos los casos de ojos rojos y suponen que todos son bacterianos y que requieren antibióticos. Entonces, cuando un paciente dice que tiene conjuntivitis u ojos rojos, se debe revisar la historia clínica, los síntomas y los signos antes de poder mandar un tratamiento. Con respecto entonces a la evaluación y diagnóstico, utilizamos la historia clínica del paciente y ahí vamos a descubrir las características típicas de la conjuntivitis, como los antecedentes de la formación de cruzas por la mañana, el enrojecimiento, la secreción durante el día, si tiene historia de picazón, que es altamente indicativo de una conjuntivitis alérgica, ya que también los pacientes a todos lo suelen describir como pus, y en la conjuntivitis bacteriana va a estar la secreción, mientras que en la viral y alérgica tienen una sensación de ardor como arenilla o picazón. Durante el examen físico vamos a encontrar enrojecimiento o inyección de la conjuntiva que puede ser difuso, afectando la conjuntiva vulvar en 360 grados, así como la conjuntiva palpebral, tarsal, la membrana mucosa en la superficie interna de los párpados. Si la inyección conjuntival es localizada en lugar de difusa, se debe considerar otro diagnóstico como un cuerpo extraño, pterigio o neoprescleritis. Si por el contrario la conjuntiva tarsal está intacta, se debe sospechar de queratitis, iritis y glaucoma de ángulo cerrado. El diagnóstico de conjuntivitis se puede realizar en un ojo rojo si hay secreción, la visión normal o sin cambios, y si no hay evidencia de queratitis, iritis o glaucoma de ángulo cerrado. Además, al examen no debe haber patología focal en los párpados como un orzuelo, una observación nodular o masas sospechosas de alguna neoplasia o grefalitis. Eh, Ciertas características en el examen físico, en el examen general, pueden dar una preocupación para diagnósticos más graves, y esto debe ser motivo de derivar a un oftalmólogo. Los cultivos o tinciones no son necesarios para el diagnóstico inicial y para el tratamiento de conjuntivitis. Los oftalmólogos generalmente no realizan cultivos, incluso cuando se refieren casos que no han respondido al tratamiento inicial. La única excepción son los pacientes con signos y síntomas de conjuntivitis hiperaguda, en quienes las tinciones de James y Gann pueden ser útiles para identificar la Neisseria gonorrea. El hisopado para cultivo, tinción y prueba directa de anticuerpo o reacción en cadena de polimerasa generalmente se reserva solo para casos atípicos. Con respecto a las personas que usan lentes de contacto, el diagnóstico de conjuntivitis debe realizarse con cuidado, ya que estos están predispuestos a una gran cantidad de conjuntivitis crónicas secundarias que requieren un cambio en la adaptación de lentes de contacto, el tipo de lente o la higiene de los lentes, y que pueden requerir la suspensión por hipersensibilidad. También hay razones para una derivación oftalmológica urgente, y estos son los signos de advertencia que deben motivar una derivación urgente a un oftalmólogo, como que hay una reducción de la agudeza visual, porque nos puede dar una preocupación de que es una queratitis infecciosa, iritis y glaucoma de ángulo cerrado. Un enrojecimiento ciliar por un patrón de inyección en el que el enrojecimiento es más pronunciado en un anillo en el limbo, por fotofobia, por sensación de severa de un cuerpo extraño que impide al paciente mantener el ojo abierto, porque nos puede dar una preocupación de queratitis infecciosa, si hay una opacidad corneal, porque puede también ser una queratitis infecciosa, si la pupila está fija, porque puede ser un glaucoma de ángulo cerrado, si hay dolor de cabeza intenso con náuseas, porque también puede ser un glaucoma de ángulo cerrado. O si sospechas de conjuntivitis bacteriana, hiperaguda o queratoconjuntivitis epidémica.
Con respecto al tratamiento de la conjuntivitis bacteriana, eh, en la conjuntivitis común, la conjuntivitis bacteriana es autolimitada en la mayoría de los casos, como había dicho al inicio, aunque los antibióticos tópicos pueden acortar el curso clínico si se administra antes del día 6. En la mayoría de los casos, la decisión de usar un antibiótico para el tratamiento de la conjuntivitis bacteriana va a depender de los valores y de las preferencias. Es decir, si los pacientes tienen que ya regresar al trabajo o al colegio o a la escuela. Sin embargo, se requiere tratamiento con antibióticos para la conjuntivitis aguda en usuarios que usan lentes de contacto. Las opciones preferidas para las personas que no usan lentes de contacto van a incluir un ungüento oftálmico de eritromicina o gotas de trimetropina polimicina B, que las puedo usar 4 veces al día durante 5 a 7 días en el ojo afectado. Con respecto a los niños, se prefiere un ungüento a las gotas y esos ungüentos nublan la visión durante 20 minutos después de administrar la dosis. Y es por eso que las gotas son preferibles en la mayoría de los adultos que necesitan realizar sus actividades diarias, como conducir, leer o tareas. Los pacientes que usan lentes de contacto y que tienen conjuntivitis bacteriana se usan tratamientos con antibióticos debido a que estos pacientes van a tener mayor riesgo de queratitis o de infecciones con organismos gram negativos. Las fluoroquinolonas son el agente preferido para tratar la conjuntivitis bacteriana en estas personas debido a la alta incidencia por infección por pseudomonas. Los pacientes también deben de dejar de usar los lentes de contacto. Si hay alguna opacidad córnea o sospecha de queratitis, el paciente debe ser rápidamente evaluado derivado de un oftalmólogo. La queratitis microbiana es más probable si hay sensación de cuerpo extraño o si la visión está reducida. Si el diagnóstico es conjuntivitis bacteriana, se puede volver a utilizar los lentes de contacto cuando el ojo ya esté blanco y no presente secreción durante 24 horas después de finalizar la terapia con antibióticos, o en el caso de conjuntivitis viral, cuando el ojo esté blanco y ya no tenga secreción. El estuche de los lentes debe ser desechado y los lentes deben someterse a desinfección durante la noche o reemplazarse si es que son desechables. Para la terapia de conjuntivitis viral, no existen agentes antivirales, tópicos o sistémicos específicos para el tratamiento de la conjuntivitis viral, y las terapias sistémicas con antibióticos y antivirales no tienen ningún desempeño ni ningún papel aquí. El alivio sintomático se puede lograr con antihistamínicos o descongestionantes tópicos como el ketotifeno o la olopatadina. Algunos pacientes encuentran alivio al cambiar de uno a otro, aunque hay poca evidencia de que esto sea superior para los síntomas. También pueden usar compresas tibias o frías, agentes lubricantes no antibióticos, como las que se usan para la conjuntivitis no infecciosa. Eh, También se debe informar a los pacientes que la irritación y la secreción ocular pueden empeorar durante 3 a 5 días antes de que mejoren y que los síntomas pueden persistir de 2 a 3 semanas y que el uso de cualquier agente tópico durante ese periodo puede provocar irritación y toxicidad que a su vez pueden provocar enrojecimiento y secreción. Con respecto al tratamiento de la conjuntivitis alérgica, en este de que existen numerosas opciones terapéuticas disponibles, como la ketotifeno o la patadina, las gotas de ketorolaco no deben usarse para la conjuntivitis viral o alérgica, aunque estén etiquetadas para la picazón para las conjuntivitis alérgicas estacionales, ya que el ketorolaco es un antiinflamatorio no esteroideo. Ahora con respecto a la blefaritis, bueno, la blefaritis es una infección oftalmológica crónica común que se caracteriza por inflamación del margen del párpado asociado a una irritación ocular. La blefaritis se puede clasificar como posterior o anterior. Sin embargo, ambos tipos suelen superponerse considerablemente con el predominio de la posterior. Y la etiología y la fisiopatología de la blefaritis va a diferir un poco según el tipo, y así es posterior o anterior. Eh, en el lado derecho vamos a ver una imagen de la blefaritis posterior, que es el tipo más común y que se caracteriza por una inflamación en la porción interna del párpado a nivel de las glándulas de Meibomian. Estas glándulas de Meibomian son glándulas sebáceas modificadas que están ubicadas dentro de las placas tarsales de los párpados y que van a ser responsables de la secreción de la capa aceitosa de la película lagrimal.
Esta capa aceitosa previene la evaporación de las lágrimas, te reduce la tensión superficial de la capa lagrimal y va a facilitar la propagación de las lágrimas, y que es fundamental para la lubricación normal de los ojos. La hiperqueratinización del epitelio ductal de las glándulas de Meibomian es un hallazgo temprano en pacientes que tienen blefaritis posterior. Las secreciones anormales también tienen un efecto tóxico directo sobre la superficie normal, y la composición lípica alterada proporciona un entorno que promueve el crecimiento bacteriano que va a perpetuar las anomalías de las glándulas de Meibomian. Entonces, también la inflamación a largo plazo va a conducir a una disfunción de las glándulas y a la fibrosis, así como a daños en el párpado y a la superficie ocular. Entonces, básicamente, en ese aquí, el párpado inferior va a tener inflamación característica y tapones blancos aceitosos visibles. En la imagen del lado izquierdo, en cambio, vemos a una blefaritis anterior, y esta se va a caracterizar por inflamación en la base de las pestañas. Y los pacientes que tienen esta blefaritis anterior tienden a ser jóvenes, más jóvenes de los que padecen blefaritis posterior. Con respecto a la fisiopatología de esta blefaritis anterior, no se comprendía totalmente, aunque las bacterias estrafilocócicas colonizadas el párpado parecen desempeñar un papel en algunos de los casos. Esa blefaritis anterior puede clasificarse además con el tipo estafilocócico o seborreico. El estafilocócico se caracteriza por escamas fibrosas y costras alrededor de las pestañas, y el seborreico se caracteriza por cambios cutáneos similares a la caspa y escamas grasosas. Hay también condiciones predisponentes. Hay varias condiciones que pueden predisponer a los pacientes con blefaritis, aunque también pueden ocurrir en ausencia de esto. Por ejemplo, tenemos afecciones inflamatorias de la piel, infecciones, irritantes o alérgenos e incluso medicamentos. Entonces, afecciones inflamatorias crónicas de la piel como la rosácea, la dermatitis seborreica, o la colonización de los párpados por Staphylococcus aureus y Staphylococcus fabulosa negativa. Por el Demodex folliculorum, que es un parásito que se ha identificado en el 30% de los pacientes que tienen blefaritis anterior. La blefaritis de contacto es una reacción inflamatoria aguda de la piel de los párpados que suele producirse como una reacción irritante, por ejemplo, a un cosmético, y los factores pueden provocar o exacerbar los síntomas de la blefaritis, dando también una conjuntivitis alérgica. El tabaquismo puede exacerbarlo, y el uso de los lentes de contacto también. Los retinoides, como la isotretinoína y agentes quimioterapéuticos, pueden predisponer también a la blefaritis posterior. Con respecto a los hallazgos clínicos, los pacientes con blefaritis anterior o posterior presentan síntomas crónicos recurrentes que pueden variar con el tiempo y afectan a ambos ojos, como párpados rojos, hinchazón o picazón, sensación arenosa o de ardor, ojos rojos, lagrimal excesivo, formación de costras, descamación o descamación de la piel del párpado. Y en casos más avanzados también podemos encontrar sensibilización a la luz y visión borrosa. Y es importante saber que la blefaritis suele ser más común en adultos que en niños, y que su prevalencia va a aumentar con la edad. Con respecto al diagnóstico, lo podemos hacer en base al examen ocular, y los principales hallazgos que van a incluir los párpados rosados o irritados, que pueden estar asociados con costras. Los ojos deben ser examinados utilizando la lámpara de hendidura, o si no se dispone de esta, de una fuente de luz enfocada con una linterna de bolsillo o una lámpara de otoscopio. Al momento de examinar los párpados y pestañas, los bordes de los párpados de los pacientes con blefaritis suelen estar rosados o irritados, y también puede haber costras en las pestañas. Los pacientes con blefaritis anterior suelen tener un material adherido alrededor de las pestañas, y en los pacientes con blefaritis posterior es común ver agrandamiento de las aberturas de las glándulas de Meibomian y obstrucción con secreciones serosas. Con respecto a la conjuntiva, la inyección conjuntival difusa es un hallazgo común pero no específico en pacientes que tienen blefaritis, y la inyección suele ser más prominente en la conjuntiva palpebral. Con respecto a la película lagrimal, las irregularidades de la película lagrimal se sugieren por la presencia de desechos o una apariencia como espumosa en el examen con la lámpara de hendidura.
La tasa de evaporación lagrimal se utiliza con más frecuencia en una investigación de práctica clínica y también evalúa la estabilidad de la película lagrimal. En la córnea vamos a encontrar complicaciones poco frecuentes en la blefaritis y podemos encontrar erosiones que se encuentran con mayor frecuencia donde los márgenes del párpado inflamado cruzan la córnea. Infiltrados que pueden ocurrir como una reacción de hipersensibilidad a los antígenos estafilocócicos, nódulos que se desarrollan cerca del limbo y luego se extienden a la córnea, úlceras que en raras ocasiones se pueden desarrollar y una cicatrización que la irritación crónica y las infiltradas corneales recurrentes pueden provocar cicatrices o el desarrollo de panus corneal superficial que se denomina pseudoterigia. Hay pruebas adicionales como el cultivo bacteriano, exámenes microscópicos de pestañas o la técnica de imagen meibografía. No son tan necesarias para el diagnóstico de blefaritis, pero pueden tener una función en algunos otros entornos clínicos. Razones para ser derivado, para dar una derivación oftalmológica, bueno, la mayoría de los pacientes con blefaritis pueden ser diagnosticados y tratados por el médico de atención primaria, pero hay algunas justificaciones para poder derivarlos, como que hay enrojecimiento intenso de los ojos, dolor o sensibilidad de la luz, problemas de visión, anomalías corneales, como erosiones, úlceras o cicatrices, un diagnóstico incierto o preocupación por una malignidad, sospecha de infección por Demodex o síntomas graves o refractarios como mala respuesta al tratamiento estándar. El tratamiento es a largo plazo, ya que esta es una infección crónica y necesitarán también una buena higiene de párpados, que es más o menos la base del tratamiento para todas las formas de blefaritis, ya que el objetivo es aliviar los síntomas y desarrollar un régimen de mantenimiento para prevenir o minimizar futuras exacerbaciones. A todos los pacientes se les dice que deben de eliminar o limitar los desencadenantes como los alérgenos o el tabaquismo. Se puede seguir usando lentes de contacto si esos les resultan cómodos. El tratamiento de la blefaritis alérgica consiste en eliminar el uso del agente causante. En este caso, si son los cosméticos, dejar de usarlo. Cuando hay síntomas leves a moderados, los pacientes, el tratamiento va a consistir en comprensas tibias, en masajes de párpado, en lavado de párpados y en lubricantes para los ojos. En las compresas tibias, el aplicar calor a los párpados y a las glándulas pueden licuar las soluciones solidificadas o normales, calentándolas por encima de su punto de fusión. El masaje del párpado debe realizarse luego de la aplicación de la compresa tibia unas cuantas veces al día. El lavado de párpado, debido a que los pacientes con acumulación de residuos en las pestañas pueden beneficiarse de esto, se puede colocar agua tibia o una solución higiénica para tapas sobre una toallita, una gasa y un hisopo de algodón. Y se debe evitar un lavado vigoroso, ya que este puede causar más irritación. También se pueden usar lágrimas artificiales, ya que necesitan a menudo los pacientes unas gotas oftálmicas suplementarias con lágrimas artificiales para tratar la sequedad que puede estar asociada a esta blefaritis. Para los síntomas graves o continuos, en caso de que los pacientes no respondan a las medidas sintomáticas que se describí anteriormente, o que presenten síntomas graves como ya la afección de la vista o la calidad de vida, es mejor iniciar antibióticos tópicos orales, además de continuar con medidas sintomáticas. Entonces aquí los pacientes deberán ser derivados y esto solo lo puede prescribir un oftalmólogo. Y en el caso de que el oftalmólogo lo diga, pueden prescribir ungüentos antibióticos o oftálmicos tópicos como vancomicina o eritromicina. Una solución oftálmica citromicina al 1%, que es un agente alternativo en particular para pacientes con blefaritis posterior. También se pueden recetar antibióticos orales después de probar con los antibióticos tópicos como doxiciclina, tetraciclina o citromicina. Pero esta aquí generalmente se la reserva para pacientes con blefaritis crónica de moderada a grave. Pacientes que tienen síntomas refractarios también debe ser remitidos a un oftalmólogo porque aquí van a
porque aquí pueden recetar glucocorticoides tópicos o una ciclosporina tópica, que esta sí debe de ser reservada para pacientes que no responden a las terapias estándares. Ahora, con respecto a la meibomitis, esta de aquí es una difusión de la glándula de Meibonio que se manifiesta cuando se produce una alteración en el normal funcionamiento de estas glándulas, que se inflama y puede secretar una cantidad excesiva o insuficiente de grasa y proteína. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas pueden ser por alteraciones hormonales, como en la adolescencia o en la menopausia, por alergias, por el uso de lentes de contactos, por una blefaritis crónica, por el síndrome de Sjögren, por enfermedades hematológicas como la rosácea, el acné, usar ciertos medicamentos como antidepresivos, antihistamínicos o para tratar el acné, por el presente de ácaros, picos en las pestañas, por factores ambientales y por dietas poco saludables. Con respecto a las manifestaciones clínicas, algunos de los síntomas asociados a la disfunción de las glándulas de Meibonio son enrojecimiento de los bordes de los párpados, inflamación de la zona, secreción viscosa o acuosa en el ojo, sequedad ocular, visión borrosa, parpadeo excesivo, fotofobia, orzuelos, sensación de arenilla, picor en los párpados, descamación de la piel alrededor de los ojos, aparición de costras en las pestañas. A veces suele haber pérdidas de pestañas o pestañas que crecen de forma normal. El diagnóstico se lo puede realizar por examen oftalmológico completo, como la valoración de los párpados, el análisis de la película lagrimal a través de pruebas como la del test de Schimmer o la medida de la osmolaridad de la lágrima. Con respecto al tratamiento, este de aquí va a variar según la situación en la que se encuentre la inflamación aguda de las glándulas del párpado. Puede también optar por la higiene ocular, que en la mayoría de los casos es lo que el oftalmólogo optará por recomendar, el uso de lágrimas artificiales, antibióticos, el LipiFlow, que es un tratamiento que consiste en la aplicación de calor y presión en los párpados superiores e inferiores, con el objetivo de desobstruir las glándulas y aliviar la inflamación. Gracias.